Siempre pensé que mi madre me quería. De verdad. No en ese sentido de hizo lo mejor que pudo, sino como los padres deberían querer a sus hijos, con protección, apoyo y honestidad. Incluso cuando tomaba decisiones cuestionables con el dinero, la defendía. Ha tenido una vida difícil, le decía a mi hermana, Olivia, cuando ella se quejaba del último desastre financiero de mamá. Está haciendo lo mejor que puede. Pero ahora, ni siquiera puedo mirarla a la cara. Todo comenzó el mes pasado, cuando Olivia y yo limpiábamos el ático de mamá. No buscábamos nada en particular, tal vez algunas fotos viejas, quizá cosas de papá de antes de que falleciera. Fue entonces cuando encontramos la caja. Una caja de zapatos polvorienta y maltrecha, arrinconada bajo una pila de mantas apolilladas. Dentro había papeles viejos, facturas, cartas y un sobre de manila grueso con la letra de mi padre garabateada en la portada, herencia y testamento, para mis hijos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras revisaba los documentos. Ahí, en blanco y negro, estaba la prueba de que mi padre nos había dejado a Olivia y a mí una herencia considerable. No solo un pequeño colchón para salir adelante, sino una cantidad suficiente para cambiar nuestras vidas. Suficiente para haber comprado nuestra primera casa sin necesidad de hipoteca. Suficiente para que Olivia jamás hubiera tenido que pedir préstamos estudiantiles. Y nunca habíamos visto un solo centavo. Mamá nos dijo hace años que papá no dejó mucho, solo un pequeño seguro de vida que la ayudó a mantenerse a flote. Lo contó como si hubiera estado al borde del colapso económico después de su muerte. Y le creímos. Sentí el estómago revuelto. Nos robó, susurró Olivia, con los dedos apretando el papel con fuerza. Se quedó con todo y ni siquiera lo sabíamos. Quería negarlo. Decirle a Olivia que estaba exagerando. Pero los números no mentían. Tenía que enfrentar a mamá. Cuando le mostré los documentos, se puso pálida. Al principio intentó fingir confusión, pero cuando insistí, suspiró con dramatismo y puso los ojos en blanco, como si fuéramos unos desconsiderados por preguntar por un dinero que, legalmente, nos pertenecía. Tuve que usarlo, dijo simplemente, cruzándose de brazos. Había facturas. Emergencias. Ustedes eran demasiado jóvenes para entender. No era tu decisión, le espetó Olivia. Podrías habérnoslo dicho. Tú. Y entonces mamá dijo algo que me heló la sangre. Sí se lo dije a alguien. Sentí un nudo en el estómago cuando se giró hacia mí, con una extraña sonrisa asomando en sus labios. Pregúntale a tu esposa. El mundo se me vino abajo. ¿Qué? Susurré. Lo has sabido por años. Me quedé mirando a mi madre, esperando que rompiera en una sonrisa, que dijera que era una broma. Pero no lo hizo. Se limitó a quedarse ahí, con una expresión que rozaba lo complacido. Estás mintiendo, solté, sintiendo mi voz temblar. No hay manera de que ella. Llámala, me interrumpió mamá. Vamos. Pregúntale. Las manos me sudaban mientras sacaba el teléfono. No lo pensé, simplemente marqué. En cuanto Emma, mi esposa, respondió, lo solté de golpe. ¿Lo sabías? Una pausa larga. Demasiado larga. Mi corazón martillaba en el pecho. ¿Saber qué? Preguntó. Pero su voz sonaba, rara. Demasiado cautelosa, demasiado calculada. Que mi mamá nos robó la herencia. Que se quedó con todo lo que papá dejó para Olivia y para mí. Y que tú lo sabías. Silencio. Podía oír su respiración, pero no decía nada. El estómago se me hundió. Emma, murmuré, apenas un susurro. Dime que no es cierto. Más silencio. Luego, finalmente, exhaló temblorosa. Tu mamá necesitaba ayuda, amor. Vino a mí hace años, antes de que nos casáramos. Dijo que estabas demasiado estresado, que no necesitabas la carga de preocuparte por dinero. Casi se me cayó el teléfono de las manos. ¿La dejaste hacerlo? ¿La dejaste quedarse con todo? No fue así, se apresuró a decir Emma. Me dijo que solo era un préstamo, que lo devolvería en cuanto se recuperara. Dejé escapar una risa amarga. ¿Un préstamo? ¿Con mi dinero?
Ahora la escuché sollozar, pero no me importó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que te enfadarías, sollozó. Sabía que te pondrías así y pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que estaba bien robarme? ¿Robarle a Olivia? Mi hermana estaba de pie junto a mí, con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes iban a romperse. Yo temblaba, la rabia quemándome por dentro. Era traición. Traición de las dos personas en las que más confiaba. Voy para allá, murmuré. Emma entró en pánico. Espera, por favor, tenemos que hablar de esto. Pero colgué. Mamá se recostó en su silla, con los brazos cruzados, mirándome como si hubiera ganado algún juego retorcido. Deberías darme las gracias, dijo. Si no fuera por mí, nunca te habrías casado con ella. Apreté los puños. ¿De verdad te parece gracioso? Mamá se encogió de hombros. Me parece irónico. Me giré hacia Olivia, cuyo rostro estaba rojo de furia. Vamos a tomar acciones legales, soltó con firmeza. No me importa que hayan pasado años, quiero hasta el último centavo de vuelta. La sonrisa de mamá se desvaneció. No me importaba que fuera mi madre. Me robó. Me mintió. Y mi esposa la ayudó. Esto no era algo que pudiera perdonar. El camino de regreso a casa fue un borrón. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Apenas escuchaba a Olivia hablar a mi lado, algo sobre abogados, sobre cómo mamá no tenía derecho, sobre cómo Emma no tenía excusa. Pero yo no pensaba en mamá. Pensaba en Emma. En la mujer con la que me casé. En la mujer en la que confiaba. En la mujer que se había sentado a mi lado durante años, sabiendo exactamente lo que mi madre había hecho, y sin decirme nada. Cuando por fin estacioné frente a nuestra casa, sentía el pecho oprimido, la respiración agitada, llena de rabia. En cuanto crucé la puerta, Emma estaba ahí, con los ojos rojos e hinchados. Lo siento, susurró. Por favor, solo, por favor, escúchame. Pasé de largo. Amor. No me llames así. Su rostro se desmoronó, pero no me importó. Fui directo a nuestra habitación y saqué una bolsa de viaje. Su respiración se quebró. No. No, no, no. No hagas esto. No te vayas. Me giré para mirarla. Confié en ti. Mi voz era baja, firme, peligrosa. Confié en ti con todo. Y dejaste que mi madre me dejara en la ruina. Dio un paso hacia mí. No fue así. Fue exactamente así, la interrumpí con dureza. Tuviste años para decírmelo. Años. Y no lo hiciste. Quería protegerte, sollozó. Tu mamá me convenció de que era lo mejor, de que ya tenías demasiado estrés. Esa no era tu decisión. Mi voz era fría ahora. Distante. No te correspondía decidir qué debía o no debía saber sobre mi propio dinero. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Alguna vez pensaste decírmelo? ¿Alguna vez? ¿O simplemente ibas a dejarme seguir luchando mientras mi madre se gastaba todo lo que mi padre me dejó? Emma vaciló. Esa fue mi respuesta. Exhalé con fuerza y volví a concentrarme en mi maleta. No puedo hacer esto. Sus manos se aferraron desesperadas a mi brazo. Por favor. Por favor, no te vayas. Me solté de su agarre. Ni siquiera sé con quién estoy casado. Dejó escapar un sollozo roto mientras cerraba la maleta y me la echaba al hombro. Solo quédate. Hablemos de esto, por favor. Haré lo que sea, yo. La miré directamente a los ojos. Lo único que puedes hacer es darme una maldita buena razón para no salir por esa puerta ahora mismo. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. No tenía nada que decir. Así que me fui. Y no miré atrás. Esa noche me quedé en un hotel. No podía ir a casa de Olivia, tenía su propia familia de la que ocuparse, pero no dejó de llamarme. No contesté. No todavía. Necesitaba tiempo para pensar.
excepto que pensar solo me hacía enojar más. Emma me había mentido durante años. Se había sentado a mi lado, sabiendo que podríamos haber tenido una vida mejor, sabiendo que mi madre nos había robado cientos de miles de dólares, y no hizo nada. Y mamá, ni siquiera le importó. Se quedó ahí, sonriendo con superioridad, como si el idiota fuera yo por haber confiado en ella. Apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Y entonces, a las 3 de la madrugada, tuve un pensamiento horrible. Si Emma me había mentido sobre esto, ¿qué más estaba ocultando? La segunda traición. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si mi esposa había podido mentirme durante años, necesitaba saberlo todo. Así que contraté a un investigador privado. No se lo dije a Olivia. No se lo dije a nadie. Me sentía paranoico, incluso para mí mismo. Pero, en el fondo, sabía que algo andaba mal. Y tenía razón. Menos de una semana después, el investigador me llamó. Hiciste bien en sospechar, dijo. Tu esposa ha estado ocultando más que solo secretos financieros. Sentí náuseas. ¿Qué quieres decir? El investigador vaciló. Se ha estado reuniendo con tu madre. ¿Mucho? Más de lo que te ha contado. Los registros bancarios muestran que retiró miles de dólares en efectivo a lo largo de los años. Y hay algo más. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué cosa? Hubo una pausa. Luego, un suspiro. Tu esposa te ha estado engañando. El mundo se detuvo. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Ha estado con otra persona. El estómago se me hundió. Apenas podía respirar mientras él continuaba. La seguimos los últimos días. Se encontró con un hombre en un hotel. Por su lenguaje corporal, no es algo de una sola vez. Cerré los ojos. Las manos me temblaban. ¿Quién era? ¿Alguien que conocía? ¿Alguien a quien mi madre le presentó? No tenía idea. Y lo peor de todo. Ni siquiera me sorprendía. No llamé a Emma de inmediato. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Y así lo hice. Esa noche, conduje hasta el hotel donde el investigador dijo que se verían. Esperé en el estacionamiento, con el corazón latiéndome en el pecho y la mente corriendo a 1000 por hora. Y entonces, poco después de las 10 de la noche, la vi. Saliendo del hotel. Tenía el cabello revuelto, los labios ligeramente hinchados. Miró por encima del hombro, riendo, antes de subirse a un coche con él. Y cuando vi su cara, casi pierdo el control. Porque no era cualquier persona. Era el abogado de mi madre. El mismo abogado que la ayudó a ocultar mi herencia. Todo mi cuerpo se entumeció. Emma me había estado mintiendo durante años, no solo sobre mi madre, no solo sobre el dinero, sino sobre todo. Ella había estado involucrada desde el principio. La segunda que cruzó la puerta esa noche, yo ya la estaba esperando. Abrió la boca y se llevó una mano al pecho. Dios mío, volviste a casa. Di un paso al frente, con los puños apretados. ¿Dónde estabas? Su rostro palideció. Yo, estaba cenando con una amiga. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. ¿Ella? El abogado. El hotel. Todo su cuerpo se tensó. No me vuelvas a mentir, dije fríamente. Su labio tembló. Yo puedo explicarlo. Solté una risa amarga. No, en realidad no puedes. Entonces, saqué los papeles del divorcio. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, no. No, podemos hablar de esto, podemos arreglarlo, te lo juro. La corté en seco. Eres una mentirosa, Emma. Tú y mi madre. Y yo terminé. Ella rompió en llanto, pero no me importó. Porque por primera vez en años, la veía tal como era. Una traidora. Emma sollozaba, suplicaba, pero yo no sentía nada. Años de mentiras. De encubrimientos. De robo. Y ahora, se acostaba con el mismo abogado que ayudó a mi madre a ocultar el dinero de mi padre.
Había desperdiciado demasiado tiempo confiando en ella. No más. Arrojé los papeles sobre la mesa. Fírmalo. Sacudió la cabeza, desesperada. No, por favor. Podemos hablar de esto. La interrumpí de nuevo. No queda nada de qué hablar. Trató de tomarme de la mano, pero me aparté como si me quemara. Solo hice lo que pensé que era mejor, sollozó. Me reí con amargura. Creíste que robarme era lo mejor, que engañarme era lo mejor. Su labio tembló. Cometí un error. No, mi voz era fría. Implacable. Tomaste decisiones. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Y entonces solté la última bomba. Ya hablé con un abogado. Mi tono era tranquilo, casi casual. Sé del dinero que desviaste a mi madre. Sé de los retiros secretos. Y como ayudaste a robar mi herencia, eso te hace legalmente responsable. Su rostro se quedó sin color. ¿Qué? Susurró. Sonreí con arrogancia. Oh, ¿de verdad pensaste que ibas a salirte con la tuya? Tú y mi madre cometieron fraude. Y tengo pruebas. Vi cómo se dejaba caer en una silla, temblando. ¿Qué quieres decir con pruebas? Balbuceó. Saqué mi teléfono y puse una grabación. Era la voz de mi madre. Emma lo supo todo el tiempo, decía con suficiencia. Incluso me ayudó a mover el dinero. Había grabado nuestra última conversación. Emma se quedó inmóvil. Eso es admisible en la corte, dije. Lo que significa que cuando demande a mi madre, también te demandaré a ti. Jadeó, llevándose las manos a la boca. No. No puedes. Ya lo hice. Me giré y salí de la casa sin mirar atrás. No dejé piedra sin mover. A la mañana siguiente, Olivia y yo fuimos directamente con nuestro abogado y presentamos una demanda contra mamá. Teníamos suficiente evidencia para destrozarla. Registros bancarios, documentos antiguos y el informe del investigador privado. No había forma de que pudiera mentir para salir de esta. Cuando le entregaron la notificación, me llamó, furiosa. Estás demandando a tu propia madre, chilló. Tú ya no eres mi madre, respondí con calma. Solo eres una ladrona. Intentó de todo. Llorar. Manipular. Suplicar. Incluso convenció a otros familiares para que me llamaran y me dijeran que estaba siendo demasiado duro. No me importó. Me robó. Me mintió. Arruinó mi vida. Ahora era su turno de pagar. La demanda se alargó por meses. Mi abogado no le dio tregua. Mamá se quebró bajo la presión. Y entonces, un mes antes del juicio, recibí una pista anónima. Al principio, la ignoré. Un simple correo sin remitente. Pero algo me hizo abrirlo. Y cuando lo hice, casi me desmayé de rabia. Adjuntos venían estados de cuenta bancarios. Transferencias. Una cuenta oculta. ¿Y adivina quién tenía acceso a esa cuenta? Mi madre. Y el abogado de mi padre. Habían estado trabajando juntos. Emma no solo había encubierto a mi madre. La había ayudado a robar el dinero. Esto no era solo una traición. Era una conspiración. Esperé hasta que estuvimos en la corte. Mi madre estaba ahí, con esa sonrisa de superioridad. Emma, en cambio, parecía aterrorizada. Me puse de pie. Señoría, tengo nuevas pruebas. El juez asintió. Proceda. Le entregué los estados de cuenta bancarios. El rostro de mi madre se puso blanco. Emma empezó a llorar. El juez revisó los documentos y luego alzó la vista. Señora, apellido de mamá, mintió bajo juramento. ¡Bum! Intentó hablar, pero el juez la calló de inmediato. Me giré hacia Emma. Espero que tu nuevo novio sea un buen abogado. Se tapó la cara con las manos y sollozó. Mamá fue declarada culpable de fraude y tuvo que devolver hasta el último centavo. Perdió todo. A Emma le llegaron cargos legales y el abogado la dejó. Intentó llamarme.
La bloqueé. Recuperé mi herencia, y una indemnización por daños. Olivia y yo sacamos a mamá de nuestras vidas para siempre. ¿Y yo? Ese día salí de la corte siendo un hombre libre. Perdí a mi esposa. Perdí a mi madre. Pero recuperé algo que nunca pensé que tendría. Justicia. Han pasado 6 meses desde que terminó la demanda. 6 meses desde que mi madre lo perdió todo. Desde que Emma desapareció de mi vida. Desde que finalmente comencé a sanar. No tuve contacto con ninguna de las dos. Ni llamadas. Ni correos. Ni disculpas. Hasta hoy. La carta. Llegó en un sobre simple. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con la inconfundible letra de mi madre. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo antes de abrirlo. Dentro había una carta. Una súplica final. ¿Mi hijo? Sé que no merezco esto, pero por favor, escúchame. Me equivoqué. Ahora lo veo. Destruí nuestra familia. Te robé. Te traicioné. ¿Y para qué? ¿Por avaricia? ¿Por terquedad? ¿Por orgullo? La verdad es que odiaba sentir que perdía el control sobre ti. Cuando tu padre murió, no solo lo estaba llorando a él, también tenía miedo de perderte a ti y a Olivia. Pensé que si me aferraba al dinero, los mantendría cerca. Pero lo único que hice fue alejarlos. Y ahora, no tengo nada. Lo siento. Sé que las palabras no bastan, pero necesito que me escuches decirlo. Me arrepiento de todo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que te amo. Siempre lo he hecho, aunque fui demasiado ciega para demostrarlo. Si alguna vez encuentras en tu corazón la voluntad de hablar conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Con amor. Mamá. Dejé la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo más que rabia. Sentí lástima. No lo suficiente para perdonarla. No lo suficiente para dejarla volver a mi vida. Pero sí lo suficiente para saber que, al fin, había entendido lo que había hecho. No respondí. No llamé. Solo guardé la carta y seguí adelante. Al final, nunca volví a hablar con mi madre. Intentó contactarme unas cuantas veces más, correos, otra carta, incluso un mensaje de voz. Pero nunca respondí. ¿Por qué hay traiciones que no se pueden deshacer? ¿Y Emma? Intentó contactarme una vez. Un correo largo y desesperado sobre cómo había cometido un error, cómo me extrañaba, cómo quería hablar. No respondí. En su lugar, lo reenvié a mi abogado. Recuperé mi dinero. Recuperé mi libertad. Y, por primera vez en años, recuperé mi paz. ¿Qué pasó con todos? Mi madre. Se mudó a un pequeño apartamento después de perder su casa en la demanda. La mayoría de la familia la cortó de su vida tras el juicio. Lo último que supe de ella es que estaba sola, sin dinero, sin poder, sin control. El abogado la dejó en cuanto el caso se puso feo. Tuvo que pagarme en el acuerdo y terminó en bancarrota. No sé dónde está ahora, y no me importa. Olivia. Prosperó. Recuperó su dinero. Abrió su propio negocio. Cortó a mamá de su vida para siempre. Un día me dijo, me siento más ligera sin ella. Y por fin entendí lo que quería decir. ¿Y yo? Me enfoqué en mi futuro. Fui a terapia, trabajé en mí mismo y, con el tiempo, aprendí a confiar de nuevo. Y un día, cuando menos lo esperaba, me enamoré otra vez. Esta vez, de alguien honesto. De alguien bueno. De alguien que nunca me traicionaría. Y mientras estaba de pie en el altar, a punto de casarme con la mujer que realmente merecía, no sentí nada más que gratitud. Por todo lo que perdí. Y por todo lo que gané. Porque, al final, se hizo justicia. Y finalmente tuve mi final feliz. La traición viene en muchas formas, a veces, de quienes más amamos. El dolor de la traición no solo viene del acto en sí, sino de la desgarradora verdad de que la confianza que depositaste en alguien no era más que una ilusión.
Esta historia trató sobre la avaricia, la manipulación y el precio definitivo de la deshonestidad. Mostró hasta dónde pueden llegar las personas cuando sienten que tienen derecho a algo que no les pertenece, y las devastadoras consecuencias cuando la verdad sale a la luz. En su esencia, fue un viaje de justicia y autodescubrimiento. El protagonista perdió a su madre, a su esposa y años de estabilidad financiera. Pero en el proceso, ganó algo aún más valioso: libertad, paz y la oportunidad de empezar de nuevo. Su madre y Emma intentaron justificar sus acciones, pero al final, sus elecciones tuvieron consecuencias. El dinero puede devolverse, pero la confianza, una vez rota, rara vez se recupera. Y esa es la verdadera enseñanza: la traición duele, pero alejarse de la gente tóxica es la verdadera victoria. Porque, a veces, la mejor venganza no es la ira. Es el éxito. Es seguir adelante. Y es no mirar atrás jamás.